Buenas tardes, acá estamos ya en otro programa más con la red del Libero sobre Iris Benninger y la Constitución. Ya atravesamos un plebiscito donde ganó la opción en contra del texto que se proponía. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Y antes de presentarlo, bueno, tal vez puedan adivinar quién es, ¿no? Es un hombre que sabe del mundo como pocos. Fue quien en el proceso anterior nos iluminó frente al concepto de la plurinacionalidad y cuál era su objetivo en aquel texto que fue rechazado muy fuertemente con un 62%. Él es abogado, es diplomático y es especialista en relaciones internacionales. Y en el 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, un premio que por supuesto le dan a los más brillantes hombres de nuestro país. Y ahí está mi querido amigo, además, sobre todo, que es lo que más festejo, Pepe. Y antes de darte ese espacio, yo quería hacer una breve reflexión de comienzo para todos los que nos escuchan. Preocupada por el resultado del domingo, un poco, a ver, no sé si la palabra es triste, pero tal vez sea nostalgia o tal vez sea una preocupación de bajo tono, porque nosotros venimos hablando, viviendo en realidad una especie de revolución, que es una palabra que tú usas mucho y que analizas mucho, desde el 18 de octubre del 2019, aquel acuerdo por la paz social al que se convocó el 15 de noviembre del 2019, aquel proceso constituyente que yo no sé si llamarlo revolucionario, te lo dejo a tu criterio, pero que venimos en un deterioro franco de nuestra institucionalidad, de nuestra democracia. Y eso me preocupa mucho porque el resultado de este domingo, las franjas publicitarias, todo lo que se habló de este texto, no está exento de aquello que ocurrió, porque quienes hoy nos gobiernan vienen de aquel proceso y lo validaron, y, y también estaban en contra, y a ver, en realidad no era en contra de nada, era a favor de quedarse con el texto que a veces es de 1980, a veces de Lagos, bueno, en fin, ¿no? Ahora será del plebiscito actual, no lo sé. Pero es el mismo texto que nos rige hace muchos años. O un texto que tenía algunas claras mejoras para ciertos temas importantes por los cuales se viene luchando. Entonces yo te diría que para empezar y de tu saludo y entrar acá al ruedo, es este concepto, ¿no? De qué pasa con el futuro de la democracia en nuestro país, en el mundo, cómo lo estás viendo. Y después tengo algunas otras cosas que hacen muy a tu saber y a lo que has estado escribiendo en los últimos tiempos y que estás preparando ya en un libro por ahí que está pronto a salir. Pepe Rodríguez Elizondo, o me gusta más José Alejandro Vladimir Rodríguez Elizondo, me encanta el nombre. Buenas tardes, toda Ah, tuya, y acá estamos. bueno, querida Iris, muy buenas tardes. Feliz de estar contigo. Agradezco tu cariñosa presentación. Y bueno, con respecto a lo que estamos viviendo en Chile, naturalmente estoy tan preocupado como tú, porque en el caso mío con un matiz que yo desde el momento en que la presidenta Bachelet empezó con el tema de la Constitución, yo planteaba académicamente que ese no era el problema de Chile. Por lo tanto, estaba muy preparado para el momento en que empezó a forjarse la propuesta de la Convención Constitucional, y es ahí donde yo me di cuenta que había mano mora, como se decía antes, porque era un proyecto destinado a debilitar el potencial nacional. Un Chile dividido por 11, un Chile en el cual los pueblos originarios de los extremos limítrofes del país podían hacer sus propias políticas internacionales. Y por esas casualidades de la vida yo conocía perfectamente bien el texto base de esa idea, que era el texto de un
politólogo boliviano que casualmente era vicepresidente de la República en ese tiempo. Era el que asesoraba a Evo Morales, don Álvaro García Linera. Y las grandes tesis de García Linera es que no hay constitución de consenso, porque la constitución en este caso era una especie de pivote para hacer la revolución de los pueblos originarios y de otras identidades. Y la plurinacionalidad era eso, dividir Chile para debilitarlo. Bueno, tan cierto era eso que los primeros amargados por la derrota fueron Evo Morales y García Linera y también el presidente de entonces, que en esa época estaba en la buena con Evo Morales. Hoy Y no. tú sabes qué es lo que hicieron. Evo Morales entonces se fue al Perú para dividir el Perú y conseguir lo que siempre buscaba, una salida soberana al mar para el pueblo aymara para que después se la endosara a la República Boliviana. Allá fueron más astutos. La Cancillería peruana es una cancillería de mucho prestigio y salieron a la luz pública los más connotados diplomáticos peruanos a denunciar esta intromisión en la soberanía peruana, lo cual culminó con la declaración de persona non grata para Evo Morales. Tú te das cuenta de la diferencia. Él llevó, él llevó al Perú el proyecto Runa Sur, que significaba la plurinacionalidad con la soberanía en las zonas limítrofes para el pueblo aymara en su caso, y eso tenía toda una connotación que era acercarse al proyecto que tiene desde el año 1921 Bolivia. Bueno, eso es lo que estaba detrás de esa constitución. Por lo tanto, si quieres pasamos al segundo momento constitucional, que es ahí donde yo tengo Ahora, te hago una una seria pregunta primero, antes del Sí, segundo. Las revoluciones, conversábamos, tú decías el otro día, se hacen para que el pueblo viva mejor, ¿no es cierto? Esto que ocurrió en el 2019 fue una especie de revolución en democracia, porque quisieron transformarnos de cuajo. Y quizás ahora, en este proceso que el que tú ibas a encarar, podemos acercarnos a algún otro concepto. Pero lo que sí está claro para mí es que está tremendamente debilitada la clase política y la expectativa que tiene el ciudadano de la clase política. Entonces, ¿cómo ves tú en este contexto y siguiendo con lo que ibas a decir, el concepto de este nuevo proceso? en la época en que surge el auge de la idea marxista, la revolución tiene como objetivo que la gran mayoría de los pueblos vivan mejor. Ese es el planteamiento de Marx. Exacto. La prosa de la vida quiere que las revoluciones no consigan eso. Primero porque la sociedad industrial evoluciona frente a las propias ideas de Marx y el capitalismo expoliativo, explotador de antaño va automodificándose. Ya no son las novelas de Charles Dickens con las miserias de los pueblos por la obra de los capitalistas. Por lo tanto, cuando ya llega la Revolución Rusa, que es la primera gran revolución en esta línea, lo que sucede es que cambia un tremendo país de personalidad, pero no para vivir mejor. Yo viví en el campo socialista y esto lo experimenté en primera persona. Por lo Sí. tanto, el tema de que una revolución se hace para vivir mejor es una utopía poética, es una visión lírica de la vida. Ahora, en Chile tuvimos, después de la dictadura del general Pinochet, esos 30 años tan denostados que son los que ahora estamos reivindicando, mejor dicho, que están reivindicando quienes lo atacaron, porque se pensaba en el fondo que subsistía esta visión lírica de cambiar el mundo de fase, hundiendo al imperio burgués, como dice la Internacional Comunista, ¿no? Bueno, el tema entonces es que llegó ese momento durante el gobierno de Piñera en el cual se había mantenido el ritmo ascendente socioeconómico de los chilenos, pero se había debilitado el liderazgo Ujú. político. Y ese es el gran tema, el liderazgo. Yo recuerdo el problema, mejor dicho, el lugar común hoy día durante la época de Clinton en los Estados Unidos, cuando un asesor le llama la atención a los adversarios de Clinton diciendo, es la economía, estúpido. Bueno, yo ahora digo, es el liderazgo, estúpido, porque llegó un momento en Chile en que Completamente.
el decaimiento de la clase política, absolutamente absorta en sus privilegios, en su estatus, llegó a tener un arrastre del 2% de la ciudadanía, no llegó a ser representante real del pueblo de Chile, de la nación chilena. Y esta clase política absolutamente absorta en sus problemas de carrera política, en sus temas de... El gran dicho que hay en Chile es el que tiene, mantiene, ¿no? El tener un puesto para mantenerlo hizo que se descuidara el gran tema de la solución concreta de los problemas de la participación de la ciudadanía, de la reforma, no vamos a decir estatista, sino que de la correcta participación del Estado en la solución de los problemas, de acuerdo con lo que se llama economía mixta. Si cuando nosotros estamos peleando por el rol principal o subsidiario del Estado, nos estamos olvidando que en el mundo se acabó la alternativa socialismo-capitalismo. Lo que existe es lo que Paul Samuelson hace muchas décadas dijo, es la convergencia hacia una economía mixta. Y en eso estábamos. Por lo tanto, hay mucho de teoricismo en lo que estamos viviendo en Chile y se plasmó en este proyecto de la segunda propuesta constitucional. Entonces, mi reflexión final, querida Iris, es la siguiente, que atajar una insurrección comprometiendo la constitución vigente significa que no había liderazgo ni en las instituciones oficiales ni en la revolución. ¿Dónde se habría visto en las revoluciones reales que se hicieron que Lenin o que Fidel Castro le dijeron a los jefes de Estado, bueno, nosotros no hacemos la revolución, pero cambiamos la constitución? Ah, ¿No? claro, Ese tema, bueno, yo como abogado, lo primero que aprendí en la Facultad de Derecho es que los hechos preceden al derecho. Cuando una sociedad madura y tiene una personalidad determinada, dice, bueno, ahora cambiamos el derecho, hacemos un nuevo derecho, lo modificamos, cambiamos la constitución. Pero cuando se quiere decir, cambiemos la constitución para hacer la revolución, yo digo, ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, se confía en la técnica del derecho para cambiar de raíz un país. Bueno, y claro, todavía no salimos de eso. Y exacto. aquí un último punto que te quiero plantear. Uno de los grandes teóricos de la violencia, Georges Sorel, francés, se burlaba mucho de los ultraparlamentarios franceses Ujú. y decía que su revolucionarismo llegaba hasta el momento en que se ponían en peligro sus privilegios. Una retórica muy dura, pero cuando llegaba el momento de los que hubo, entonces decía, caramba, Mm. yo estoy ganando este sueldo tan bueno, tengo auto, tengo chofer, tengo esto, tengo lo otro. Me temo mucho, querida amiga, que en Chile nos esté pasando hace mucho rato esto y que no queremos enfrentarlo. Y quienes lo vieron claro y ganaron votos con esto, ¿quiénes fueron? Los jóvenes que hoy día llamamos millennials, que pasaron de la universidad a la Cámara de Diputados diciendo hay que rebajar los salarios parlamentarios y los privilegios. Bueno, después se Ahora no olvidaron. quieren. Y son quienes nos gobiernan hoy. Ahora, qué interesante, tú dijiste una frase que me encantó, la prosa de la vida, ¿no? La prosa de la vida la escriben varios, ¿no? En distintos ámbitos, pero la escriben justamente los líderes, la escriben los políticos que si deciden elegir una carrera política es porque, y voy a hablar en teoría, piensan que lo que más les importa es primero Chile, segundo los problemas colectivos de los ciudadanos de Chile y por último, o tercero quizás su partido y cuarto su persona. Y eso está totalmente invertido. Eso es lo que yo siento. Y esas personas que se sienten líderes no lo son. Y ahí estamos en un problema, porque la prosa de la vida, como muy bien dijiste, me encantó la frase, además porque tiene este ritmo, ¿no? O la versión lírica de la vida, son estos personajes que no saben y no se han noticiado de que no son líderes, de que no están liderando una verdadera revolución democrática que solo aspira a un modelo de país que le permita a la sociedad vivir mejor, salir a la calle sin miedo, pagar impuestos y que sean bien usados por el Estado,
Me parece que estamos en un grave problema. Tú has tenido tanta experiencia y fuiste embajador en Israel, viviste fuera del mundo, conoces muy bien Cuba desde tu propia experiencia y militancia primaria, ¿no? ¿Podrías contar un poquito de eso y cómo ves tú? eh, ¿En dónde estamos parados? Porque sí una cosa tengo clara, que el programa de Gabriel Boric, que está colgadito en el CERVEL y al cual no se le ha movido una coma, tiene un capítulo especial que dice iremos hacia la plurinacionalidad. Ese es su programa de gobierno y que hoy yo sentí ayer, después de escuchar algunas declaraciones muy desafortunadas de algunos miembros del gobierno respecto a este triunfo efímero que significó que ganara el en contra el domingo, estén otra vez con esa aspiración y está en su programa de gobierno. Entonces, hay una preocupación, ¿ah? Porque buscan otra cosa, y eso es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tenemos? ¿Hacia dónde van ellos? ¿Qué es lo que buscan ellos? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Están los ellos y los nosotros. Y para mí, aquí no hay victoria de nadie, ¿no? No creo que en el gobierno se diga que esto fue una victoria de ellos y pienso que el presidente Boris lo tiene perfectamente en claro. Yo le escuché el discurso, fue un discurso muy sensato Muy sensato. y comprobó lo que yo vengo diciendo, que estos jóvenes, que ya no son tan jóvenes, ya están llegando a la edad del adulto, no venían preparados para nada porque una persona que pasa del centro de estudiantes a ser ministro, a ser presidente, le falta todavía mucho, mucho recorrido. Pero han ido aprendiendo, es decir, fueron elegidos para aprender a gobernar y ahí se ha producido una dicotomía. Yo creo que el que más ha aprendido o está aprendiendo es el presidente Boris, entre otras cosas porque se ha visto expuesto a la vida internacional, donde ya no rige el poder de Chile, el poder de nuestras instituciones ni de nuestros rebeldes. Ha visto que, por ejemplo, para Chile en lo internacional la Alianza del Pacífico es una gran conquista de Sí, gobiernos anteriores, de gobiernos, digamos, de derecha, si se quiere, claro. pero que beneficia a Chile. Entonces se puso en contradicción con el presidente Petro y con el presidente AMLO de México, que querían votar la Alianza del Pacífico porque no les gustaba la presidenta Boluarte del Perú. O sea, ideologismo puro. Puro. Y ahí tenemos entonces un primer gran aprendizaje del presidente Boris. Pero él solo, Establece, perdona que te interrumpa, Pepe, pero tengo la sensación de que su discursiva es siempre buena y sensata. El problema es la acción posterior. ¿Qué es lo que hace con la discursiva? sí, sí, justamente ese es el problema, porque hay un libro de Lenin que dice un paso adelante, dos pasos atrás, ¿no? Que es un clásico de la revolución. Pero en definitiva, se va avanzando un paso y eso va permeando a alguien de sus huestes. Entonces aquí tenemos un presidente que en lo internacional, por ejemplo, tenemos el caso reciente de el loco, entre comillas, Milei, que es el único presidente de esta camada de líderes de izquierda que está ahí al lado de Milei, dándose cuenta de que el Único. problema geopolítico de Chile está en el interés de las izquierdas, centros y derechas de Chile y no en las cabezas ideológicas. Entonces ahí yo pienso que todas estas cosas golpean mucho a la gente más exasperada ideológicamente del gobierno. Pero yo en eso estoy apoyando al presidente porque creo que por lo internacional podemos llegar a lo nacional, o sea, a la gran sensatez necesaria para gobernar un país antes que se nos deshaga el país, porque Exactamente. los indicadores económicos que tú los manejas mucho mejor que yo, dicen cosas muy terribles, dicen cosas y mis amigos, mis pocos amigos empresarios me lo están diciendo, mira, yo no voy a invertir, yo estoy viendo qué hago, cuando se mete la pata en algún sentido ideológico, se retraen muchos millones de dólares de inversión, todas esas cosas que están pasando, pero que para la lírica revolucionaria no existen. ¿No? Así El, es.
haber discutido, por ejemplo, como una cosa esencial para la vida de los chilenos si el Estado era principal o subsidiario, como empezamos conversando, ¿no? Esas Claro. cosas ya no se discuten en el mundo. China tiene un Estado que permite competir en los mercados. La Revolución Soviética terminó. La economía centralmente planificada de Cuba, lo vi hace pocos años, es realmente calamitosa, no funciona. Bueno, hechos. Es así. Ahora, Pepe, a mí me preocupa mucho realmente nuestro futuro, el futuro de Chile, que además inmersos en el mundo y con este aprendizaje que está haciendo este presidente que dijo, también dijo en su discurso que mientras sea su gobierno no va a haber otra asamblea constituyente. Nosotros seguimos metidos en un plano de incertidumbre, le hemos mostrado al mundo una terrible incapacidad política y donde no hemos sido capaces de defender una gobernabilidad en serio, con menos partidos políticos, con más líderes, ¿no? Que emerjan líderes en serio, que tengan como primera medida, como primer objetivo en la vida el bienestar de Chile. Y acá es donde uno habla de que las revoluciones se hacen para que el pueblo viva. ¿Cuál sería la revolución que tendría que hacer Chile ahora, tal que todos quienes son parte de la política, de todos los colores transversalmente, apunten su mirada a lo que verdaderamente importa? Primero, Iris, ya los propios revolucionarios no hablan de revolución. Ya no tienen la palabra, el prestigio que tenían en los años 60. Ahora Es hablan cierto. de refundación. La refundación es la revolución. Y en ese sentido, el gran choque que están teniendo es pretender que por la vía de las técnicas jurídicas se puede empezar a hacer la revolución, que esto viene desde Hugo Chávez, cuando tomó el poder y escarmentado seguramente por la experiencia de Salvador Allende, dijo, cambiamos la constitución, juro por esta moribunda constitución. Allende decía, Claro. no, cuando ya estén las condiciones maduras, entonces llamamos a una asamblea constituyente y eso fracasó. Por lo tanto, ahora viene esta ilusión que tienen los refundadores de que necesitan partir con un pie jurídico para hacerlo. Y eso no puede suceder, no está en la realidad. Antes de eso viene un terremoto de proporciones que no sabemos quién lo va a administrar. Bueno, entonces en esa ¿No fue tesitura, eso, perdona, no fue eso lo que trataron de hacer en octubre del 2019, ese terremoto? bueno, yo lo escribí en una columna a Me la semana acuerdo. siguiente de lo que sucedió. Yo dije, no, si esto no es espontáneo. Aquí no hay espontaneidad, aquí hay un centro dirigente que no se muestra, que no se considera maduro, es decir, no hay líderes. Como no había líderes, aparece como una cosa espontánea. Fíjate tú qué cosa más absurda pensar en un conato revolucionario sin líderes revolucionarios que estén dando las instrucciones, ¿no? Y la Sí, quema de las estaciones del metro es el único evento de esa época que todo el mundo reconoce como que no pudo ser espontáneo, pero había un centro dirigente, y en esto lo he conversado mucho con analistas de mucho fuste, y yo creo que, por ejemplo, Sergio Muñoz lo tiene muy claro en sus columnas, ¿no? De que había había un centro dirigente que no haya dado la cara, bueno, demuestra lo que yo digo, falta de liderazgo a la derecha y a la izquierda. así es. Oye, y estamos, el tiempo es muy cortante con uno, ¿no? Porque estamos más cerca ya de terminar nuestra entrevista que daría para horas. Yo te quería, antes de terminar, leer un pequeño texto de Václav Havel, que hemos conversado muchas veces acerca de Václav Havel y también de quién podría ser un Václav Havel en Chile, ¿no? Que pudiera tomar eh, ese liderazgo, ¿no? Y dice así, ¿no? Dice, la primera pequeña mentira que se contó en nombre de la verdad, la primera pequeña injusticia que se cometió en nombre de la justicia, la primera minúscula inmoralidad en nombre de la moral, siempre significarán el seguro camino del fin. Y creo que ahí estamos, ¿no? Con eso, tenerlo presente. Y ahí yo te quería pedir, bueno, para irnos despidiendo ya de todos quienes nos están escuchando, de esta entrevista que se hizo minúsculamente corta, la verdad, da para mucho más y ya haremos más, es tu, tu mensaje hacia todos los que nos escuchan,
tu reflexión profunda desde el alma, desde tu experiencia tan rica en tantas áreas diversas, no solo de militancia de vida, sino del mundo, de experto en tantas cosas, ¿no? ¿Qué le dirías a nuestros Mira, oyentes? como De Apache? periodista que ejercí el periodismo mucho en el Perú, me gustaba mucho hacer pronósticos, arriesgarme al pronóstico. En Mm. esa época, por ejemplo, yo pronostiqué la rebelión militar en Polonia cuando todo el mundo decía que el Partido Comunista no podía tener golpes de Estado militares. Bueno, ahí mi revista publicó al día siguiente la publicación, mejor dicho, cuando el general Jaruzelski tomó el poder en Polonia, sacamos una carátula que decía, sabíamos más que la CIA y el FBI, ¿no? Habíamos pronosticado un golpe militar en Polonia. Bueno, eso es un juego que me interesa mucho, a mí que me gusta mucho hacerlo, y yo pienso que con una clase política que tiene la representación de un 2% del país, no podemos salir adelante, salvo que en esa clase política emerjan líderes como los que estamos esperando o que surjan líderes de afuera que no sean outsiders clásicos, que no saben nada de política y que vienen a hacer una aventura en el país. Yo te diré que en la derecha tengo claro quién puede ser, quiénes pueden ser. Y en el centro, bueno, ahí hemos compartido muchas veces contigo. Sí, ajá. Inclusive creo que fui el primero que le dijo a Cristian Barken, tú eres el Havel chileno. ¿Mm? Sí, Ahora, toda la- Cristian es un tipo inteligentísimo, yo lo admiro mucho, y está sufriendo la parte sucia de la política. O sea, él con muy buen criterio se retiró al sur de Chile a seguir haciendo poemas, investigando en la literatura, haciendo programas culturales, entrevistando también y demostrando que de política sabe mucho. mucho. Entonces, Es un él gran sería el líder. equivalente, bueno, ¿qué pasó cuando llegó Havel? Que después de de la calamidad que pasó con el mundo socialista prosoviético, no había líderes, no iban a elegir para que gobernara un país liberado del comunismo a un comunista reciente. Y es ahí donde Havel hizo el sacrificio personal después de haber demostrado que era un hombre que sabía de política, de ser presidente. Y se dio el lujo de dividir el país en paz, la Es República Checa y maravilloso. Eslovaquia. O sea, tenemos que confiar en que en algún momento nuestro Havel emerja, O nuestra o nuestro Havel. Ojalá, ojalá, nuestro Havel. nuestro Havel. Así es. Ya lo tenemos, ¿para qué vamos a inventar otro? El mundo Habrá femenino que ha tenido, convencerlo. el mundo Mm. femenino ha tenido una revolución que es la única revolución irreversible. En Ujú. eso nadie puede decir que hay que retroceder o que se puede retroceder. No es voluntario esto. La revolución feminista es la única revolución que no tiene pierde. Cierto, y qué importante, qué importante. Oye, ha sido un placer, realmente un gusto nutrirnos y nutrirnos todos de los que te escuchamos, ¿no? De esa calma y de ese profundo conocimiento de tantas cosas y de tantos, y no sé cuántos libros habrás leído en tu vida. ¿Cuántos escribiste, por cierto, para ilustrar al lector? ¿Cuántos libros publicaste ya? Alguien me lo preguntó y tuve que contar. Libros son 30. Ya, Y no te digo artículos míos. artículos porque artículos periodísticos, desde la época en que yo trabajaba en el Perú como periodista profesional, deben ser muchos miles. Bueno, yo aspiro a que me hagas una caricatura, porque ustedes saben que además de todo, él hace unas caricaturas extraordinarias. Así que ahí Bueno, veremos. eso me divierte mucho. Qué lástima que no te las pueda mostrar dando vuelta a la pantalla. Tengo todo alfombrado de caricaturas. Bueno, Precioso, hemos conversado en público como conversamos siempre, pues sí, y ha sido así es, muy muy lindo grato, verte ahí. muy grato. Y muchas gracias a la Red del Libro, a todos los que nos escuchan, que hoy tuvieron el lujo de contar con José Rodríguez Elizondo, un gran hombre, un gran amigo, un gran filósofo de la vida, ¿no? Así que infinitas gracias, Pepe. Estar contigo, un placer. Gracias a ti. Chao. Chao.
El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.